Rodrigo, ¿por qué el presidente guyanés pretende ignorar o bypassear, como dice la gente también, el acuerdo de Ginebra, que obliga al Estado guyanés, como obliga al Estado venezolano también, y remite el asunto a la Corte Internacional de Justicia? Mira, yo creo que un gobierno que pueda ser prisionero de intereses económicos transnacionales pudiera plantearse este tipo de alternativas frente a obligaciones en ley internacional que tiene. Si la ExxonMobil tiene presencia allí, obviamente la hipótesis de que hace rehén a estos gobernantes los coloca en una situación de incumplir el Acuerdo de Ginebra. Los venezolanos, las venezolanas y creo que el pueblo de Guyana debe saber que el gobierno, este gobierno, el que está allí en la República Cooperativa de Guyana, está obligado, desde el momento en que Venezuela reclamó como írrito, como absurdo, El laudo de París. el laudo de París, donde ya sabemos que estuvieron representándonos los norteamericanos y no hubo ningún venezolano en el laudo arbitral, y que luego se firma el acuerdo de Ginebra, y que incluso en abril del año 66, el Parlamento, 30 de abril de 1966, el Parlamento de Guyana lo hace ley aprobatoria. Tú sabes que viene a los parlamentos. Correcto. Y se aprueba como ley una ley aprobatoria de su donación que lo hace obligante, igual que el nuestro. El Congreso de Venezuela lo aprobó unos días antes, 13 de abril, lo presidía un gran venezolano, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces, está obligado porque el acuerdo de Ginebra nos convoca, nos lleva a las conversaciones de manera bilateral. Cualquier sea el mecanismo como lo establece allí, que nos remite a la Carta de las Naciones Unidas, artículo 33, que expresa todas las posibilidades de soluciones pacíficas, armoniosas, civilizadas, de controversias en el campo internacional. Por tanto, esta salida es absolutamente violatoria de la ley internacional a la que está obligada. Por eso es acertada la decisión del gobierno de Venezuela de recurrir a la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente, durante todos estos años Venezuela ha reclamado es una relación bilateral, una discusión en la controversia entre dos naciones, dos pueblos, dos gobiernos. El que ellos señalen ahora de que habría que ir a un tercero, a la Corte Internacional de Justicia, violentaría primero el Acuerdo de Ginebra, que nos obliga a continuar una discusión bilateral. En segundo lugar, discusiones de límite en razón de la ley internacional es voluntaria. Nosotros no iríamos allá, no requerimos ir allá. Y no porque no tengamos fundamentación histórica y jurídica. Eso te iba a decir. Como han dicho algunos por allí, porque leí a unos expertos de una universidad de Caracas diciendo que no vamos a la Corte porque sacarían unos discursos y perderíamos, o porque la Corte... porque tenemos miedo de ir. Pues. Porque tenemos miedo de ir, no. Las razones históricas están ahí, son suficientes. Desde el primer argumento de que la Capitanía General incluyó a la provincia de Guyana como parte de lo que era la Venezuela del siglo XIX, o incluso el argumento que nosotros hemos utilizado históricamente de que en 1845, cuando España nos reconoce como nación, como república nueva en el siglo XIX, dice allí ese tratado de reconocimiento que la República de Venezuela se refiere a los límites de la Capitanía General de 1810. Entonces, yo creo que habría que llamar a la reflexión a las fuerzas políticas de la República Cooperativa de Guyana para que junto con nosotros simplemente apliquemos un mecanismo que nos permite una negociación, nos permite el diálogo para preservar la paz, pero para que tengamos alguna solución que le sirva a las dos partes, porque serán las dos partes las que lleguen algún día a acordarlo, y que no se vayan por esta tangente que es demasiado peligrosa y que puede poner al gobierno de Guyana al servicio de intereses transnacionales económicos que vulneren la unidad que hoy tiene América Latina. Pasemos a otro tema. Situación económica.
tú eres un calificado economista, fuiste ministro de Finanzas del país. El momento actual, ¿cómo lo caracterizas tú? Bueno, sería imposible no caracterizarlo con grados de complejidad en el campo estrictamente económico. Creo que nos hace falta un nuevo debate. Económico-político. Una renovación del debate para plantearnos temas estructurales de mediano y largo plazo, porque la coyuntura de ella saldremos. De la guerra económica estamos obligados a derrotarla, a contener inflación, pero hay temas sustanciales al porvenir que están vinculados al desarrollo, al grado del bienestar de la sociedad, que es, por ejemplo, volver a debatir el proceso de industrialización en Venezuela. La necesidad de ponernos lejos de la sombra del impacto del colapso de la renta petrolera. Yo creo que tenemos un primer gran impacto del colapso de la renta en los años 80 y 90. Insinúo desde el punto de vista teórico en este momento que estamos viviendo como un segundo colapso de la renta, no del ingreso petrolero. Me refiero a la renta petrolera que ya no es suficiente para financiar globalmente la acumulación de capital o el sostener el crecimiento económico y que por tanto obliga a una nación a discutir, debemos discutirlo, fuentes alternativas. Entonces digo yo, pongamos en la agenda del gran debate el tema de la industrialización. El presidente Chávez se acercó, se aproximó con una decisión histórica que él tomó desde el principio de gobierno, pero que se concretó muy después, que fue nuestro ingreso al Mercosur. José Vicente, nosotros no entramos al Mercosur para comprarle a Brasil o para comprarle a Argentina, porque para comprarle a Brasil y a Argentina no es necesario estar en Mercosur, le puede comprar cualquier nación. Entramos allí para ampliar nuestro mercado de 300.000 millones de dólares, que es nuestro mercado nacional, nuestro PIB, a un mercado superior a 2 billones. Entramos allí para que capitales de allí pudieran venir a instalarse. Recuerdo en el año 2012 el presidente Chávez pidiéndole a los capitales privados de Brasil y de Argentina y de Uruguay que pudieran venir a Venezuela a instalarse o a instalar plantas, un acervo de capital que nos ampliara nuestra capacidad productiva, producir bienes y servicios, generar empleo sustentable. Yo creo que ese es el debate de los próximos 10 años. Me gustaría que la revolución lo abordara con precisión, porque es la única manera de romper la dependencia y dejando de hablar ya de la retórica de sembrar el petróleo, es intentar instalar una base exportadora industrializadora que no es de que es especializada, porque no es verdad que vamos a exportar de todo, eso es complejo, es difícil, requiere ciencia y tecnología, importaciones de capitales importantes y políticas en ese sentido. Pero creo que sobre la coyuntura, en definitiva... Pero en lo puntual... Rodrigo, en lo puntual, por ejemplo, en cosas que te golpean mucho en este momento a la población, desabastecimiento, y el famoso bachaqueo, que por cierto tu estado es el prototipo en ese sentido, ¿no? Sí, lamentablemente se ha como socializado y es una especie de economía subterránea de miles y miles. ¿Cómo responderle? Ya es tiempo de que haya una respuesta. Sí, pienso que en términos estrictamente de política económica, y así se anunció, yo espero que se pueda concretar en los próximos meses, próximos días, si es necesario caminar hacia yo diría que es una primera como medida, una simplificación del sistema cambiario venezolano. No quitar el control de cambio. El control de cambio sigue siendo una medida estrictamente económica. Cuando la tomamos en el 2003, yo estuve ahí cerca porque el ministro de Finanzas de la época me consultó, el presidente Chávez nos consultó esa tarde en que se tomó esa decisión. Es una medida económica para evitar fuga de capital. Cuando comienza a agotarse, tú tienes que revisarla porque se puede haber burocratizado, porque se puede haber corrompido, tiende a eso, pero siempre una revolución es capaz de reposicionar ese tema. Creo que nosotros debemos, en el corto plazo, simplificar nuestro sistema cambiario, porque tener el actual, con 3 tipos de precios relativos sobre la divisa, genera una distorsión sobre los costos importantes y no es un buen mensaje. Creo que si me piden una sugerencia, creo que por allí habría, en términos de coyuntura, comenzar. Y por supuesto una gran batalla en el campo, ahora tendremos que hacer una gran batalla, esto no es no tanto en el campo de la ciencia económica,
Tendríamos que dar una gran batalla cultural para que, estabilizados precios, podamos derrotar una cultura del bachaqueo que se ha masificado de manera increíble y que ha ocasionado o nos ocasiona, te lo comentaba fuera de cámaras, problemas a las familias, a las amas de casa que compran con alguna relativa regularidad. Entonces, el tema cambiario es importante que lo podamos ver con urgencia, y para el 2016 entiendo que es posible plantearnos, ya no por razones estrictamente venezolanas, sino por razones del comportamiento del precio del barril de petróleo, que pareciera será o continuará siendo estabilizado en torno a 50, 60 dólares el barril, nos obligaría entonces a plantearnos el manejo de deuda externa de una manera inteligente, utilizando los instrumentos que la ciencia económica da para hacer reprogramación de deuda, para aplanar los pagos, para hacer recompras, para hacer una renegociación inteligente de esta y aliviar la política económica de gasto del año que viene en términos del mantenimiento de lo que es un punto central de la revolución bolivariana. Lo fue con Chávez, lo es con Nicolás, el de que el gasto social para la igualdad, para la justicia, para el crecimiento social debe mantenerse y debe protegerse. Para concluir, el tema electoral. ¿Cómo ves tú eso? No optimista. En el marco de la normalidad, la expectativa de si se reconocen o no los resultados electorales por parte de sectores de la oposición. En fin, el tema, pues. Sí. Bueno, vamos hacia el 6 de diciembre, vamos a votar. Los venezolanos votaremos el 6 de diciembre por la nueva Asamblea Nacional. Los socialistas bolivarianos estamos optimistas de una victoria. Las fortalezas en el campo político y social están a la vista de todos, son sostenibles. Un partido socialista unido de Venezuela fuerte, enraigado en el seno del pueblo. Segundo, un poder popular importantísimo que tiene una práctica ya de vivencia autónoma, de gestión, de vida real. En tercer lugar, un gobierno popular, un gobierno que tiene en Miraflores instalado a un presidente obrero, un presidente de lo social, que no va a traicionar a las grandes mayorías populares siempre desfavorecidas. Y por supuesto, la unidad de las fuerzas revolucionarias, el gran polo patriótico que es significativo también que nos pueda acompañar. Va a haber una victoria importante. Además, nos acompaña algo que la derecha no tiene. Es decir, y vale en la batalla de los pueblos. Nosotros tenemos un adicionante de espiritualidad profunda que nos da el legado del presidente Chávez. Nos acompaña como un Cid campeador, nos sigue acompañando en las batallas. Esa emoción por lo que él hizo, por lo que dejó, por el compromiso de no quedarle mal, va a mover de nuevo a ese pueblo que es chavista, que es antropológicamente ya chavista. Quizás no lo vea la derecha, no los historiadores de derecha, algún día se darán cuenta que el presidente Hugo Chávez partió la historia de Venezuela en dos y por tanto vamos a una gran victoria. Esperemos que la derecha venezolana sea capaz de respetar los resultados. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que firma ya un acuerdo de respeto de los resultados y que si ganan, les respetaremos. Y si ganamos, no solo haremos que se respete, sino defenderemos la victoria del pueblo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.